Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que se me sobra me basta para pensar que me tiene jorobado, ya de tanto trabajar. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar. Muy buenas tardes, esta es la audición radial de la gestión obrera ABCCOP. Acá estamos quitándole un espacio al chino. La verdad que un saludo grande a Luis Rivas, anda en un tema laboral, esperemos que le salga bien. Estamos con la presencia de Artigas Torres, quien les habla, Fernando Peña. Y bueno, ¿querés que arranquemos con algún tema medio candente o tenés algo para tirar arriba de la mesa? No, yo creo que sí que es importante esto que está como a la orden del día, los hechos de Venezuela, ¿verdad? Perfecto. Y es tanto como Venezuela como también la vecina orilla, hablando de que hay una dictadura y que no sé cuántas otras cosas más. Y yo no sé qué es lo que es democracia, porque a esta presidenta le han dicho de todo. De todo, desde sí. yegua, sí, prostituta, y bueno. Entonces, y hay un canal que se dedica todas las noches, que se llama Intratable, a calificar de lo que se les ocurra a ellos. Y no está censurado, está vivito y coleando todas las noches, de lunes a viernes. Mirá si no existiera una democracia, si la iban a contar tan fácil, ¿no? Exacto, sí, bueno, es así. Bueno, pero vamos a darle con lo que trae vos, que después el tema pero tiene que ver con esto, que vos hablaste, claramente, que es el manejo de los medios, el manejo y control de las masas, o sea, el control social, y la tendenciosidad de los medios. ¿Está? Es así. Yo traía en especial lo que salió estos días con esta muerte de este hombre. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Murió un hombre. Sí. Nosotros sabemos que murió un hombre en Venezuela, asesinado. Sí. Sabe que fue asesinado en un mitin político, en un acto político. Sí. Pero que vimos cómo los medios ya inmediatamente dijeron hasta quién lo había matado, ¿no? A nivel de Venezuela, y sabemos el ataque que está sufriendo Venezuela. Entonces yo, para hablar del control social, acá cuando quieras cortarme, porque esto es muy interesante. Sí. Cuando vos quieras me frená, porque vamos a ir despacito con esto, y esto da para comentar mucho porque es muy interesante. Entonces yo miro el diario El País, un diario que sabemos a quién responde acá en Uruguay. Sí. Sabemos que responde también, es uno más de los grandes medios que responde al capital financiero, ¿verdad? Capital financiero internacional. Entonces, uno lee y lo primero que te aparece como título del diario, El País, te dicen: asesinan de un disparo a un opositor venezolano en un acto político. Lo primero que vos lees estamos hablando de el manejo de las masas, ¿verdad? Sí. Cómo se manejan las masas sociales y cómo se maneja la información para poder lograr los objetivos. Entonces, en esto que es fresquito, que lo acabas de decir vos, el tema del ataque a Venezuela, fíjate vos, diario El País, diario uruguayo, que responde al capital financiero, que es uno de los obstáculos que tiene el capital financiero para seguir saqueando Venezuela, porque esta gente se le puso y se le paró de punta, ¿verdad? Basta, no nos roban más el petróleo, esa es la realidad. Entonces, ¿qué hace el diario El País? Entonces dice el título, y uno lee el título y dice: la perinola, asesinan de un disparo a un opositor venezolano en un acto político. Ya el título vos te está diciendo, no te dicen el nombre de la persona, ya es un opositor venezolano. Sí. Hablo para que veas todo el manejo. Entonces dice: se presume, ¿no? Si un diario, digamos, serio, bueno, creo que no puede poner se presume, pero dice: se presume que los disparos se realizaron desde un vehículo. Se presume, no se sabe. Entonces acá viene el relato, y acá me gustaría que me frenaras cuando vos tengas ganas, porque está bueno. Entonces dice, del diario El País: un dirigente opositor venezolano fue asesinado de un disparo durante un acto de campaña, no se da el nombre de la persona, en el que participaba también, o sea, antes de nombrar al occiso, antes de nombrar al muerto, que esto es por eso hablo de la tendenciosidad y cómo crean en la cabeza de la gente, en definitiva, la mentira, ¿verdad? La propaganda marketinera, que le llaman. Muy bien, la propaganda marketinera, cómo se maneja, ¿no? Para que vos termines repitiendo como un lorito lo que ellos quieren. Entonces, escuché esto que es interesante. Entonces dice: un dirigente opositor venezolano
fue asesinado de un disparo durante un acto de campaña en el que participaba también Lilian Tintori, esposa del líder opositor Leopoldo López. Fíjate que nombran primero a Leopoldo López y a Lilian Tintori. Todavía no nombraron a quien murió. ¿Te da para alguna reflexión ahí? Sí, por supuesto, que era como un anónimo, una cosa con una... El muerto es lo de menos. Sí. Analizá vos, el muerto es lo de menos, la muerte es lo de menos. Acá lo importante es nombrar a Leopoldo López, Y su señora, que está preso, y su señora, que está haciendo campaña política. Para que vea el manejo de los medios y la perversidad que tiene el manejo. Cuando quiera decir lo que quiera, Sí. me volví a repetir porque está lindo para ir suavemente, para ver también tu opinión sobre esto, es muy interesante. Entonces sigue el diario El País, dice, un dirigente opositor venezolano fue asesinado de un disparo durante un acto de campaña en el que participaba también Lilian Tintori, esposa del líder de Voluntad Popular Leopoldo López, en el poblado de Altagracia, en Orituco, en el centro de Venezuela, según fuentes del partido. O sea, ellos están relatando lo que les dice el partido político. Y ahora recién ahí aparece el muerto. Después que nombraron 2 veces a Leopoldo López, a Lilian Tintori, después de la segunda vez que los nombran a ellos, ahora hablamos del muerto. Entonces el muerto es muy triste todo esto, muy triste, como toda muerte. Pero hay otras aristas de esto. Vos, ya te digo, cortame cuando quieras. Luis Manuel Díaz, secretario del Partido Acción Democrática, en esa localidad, fue asesinado en la noche de este miércoles por disparo de arma de fuego, informó el secretario general de dicho partido, opositor Henry Ramos Ayub, a través de Twitter, de una red social, ¿verdad? O sea, lo sacan de Twitter, ¿no? Ahí arranca la información. Ramos aseguró que los disparos fueron hechos desde un vehículo por bandas armadas, y acá quiero tu opinión, porque esto no tiene desperdicio, repito, por el hombre que escribe en Twitter, Ramos aseguró que los disparos fueron hechos desde un vehículo por bandas armadas que afirmó forman parte del gobierno del Partido Socialista Unido de Venezuela, aunque aún no hay información de las autoridades al respecto. Yo te pregunto, ¿cómo saben? Sí, ¿qué identificación tenían como para ver, o son tan sagaces e imaginarios de que el coche ya era de tal o cual o fulano, mengano, que estaba cometiendo eso? Está más que claro, ¿verdad? Ese atraco, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Pero es la tendenciosidad. Oh, sí, porque esto todo es tendencioso. Y hay muchas partes tendenciosas que creo que vale la pena. Bueno, sí, yo creo que también nosotros deberíamos un poco, creo que iniciar como un papel lo que juega la ONU con respecto a también las acusaciones desde la ONU con el presidente de Luis Almagro hasta la OEA, ahí va, Organización de Estados Americanos, formada y conformada. No tengo datos precisos, pero más o menos por arriba, después de la Segunda Guerra Mundial, como para un organismo internacionalizado, como para controlar todas aquellas cuestiones que los países cometen atropello, ¿verdad? Entonces, desde ahí surge la idea de impulsar del gobierno uruguayo a este canciller o ex canciller Luis Almagro, un funcionario que fue funcionario político del gobierno pasado, un hombre que se ha etiquetado de izquierda, y que realmente anduvo en Venezuela, que conoce Venezuela, que conoce las historias de todos esos tejimanejes que hace los grandes capitales, cómo fue, que no debemos olvidar también ni por un instante, cómo fue orquestado, organizado y ejecutado el Plan Cóndor, con Henry Kissinger a la cabeza, y bueno, y entonces en función de, podemos estar toda la tarde analizando hechos que son orquestados de la CIA, de Estados Unidos, interrelacionados con grandes capitales, ¿verdad? ¿Y qué papel juega la OEA frente a esto? ¿Y cómo va este señor y se responsabiliza la conducción de este organismo? Entonces,
siendo las declaraciones, que hizo una declaración que esto es una cuestión de que este hecho político, este homicidio político, era herir de muerte la democracia, ¿verdad? Sin esperar un instante de que eso fuera investigado, porque puede ser, no quiere decir con esto que nosotros vamos a decir que todo el mundo tiene que estar de acuerdo con Venezuela o contra Venezuela. Sabemos, o la opinión que escucha esta radio, se da por cuenta que por lo que relatamos nosotros y por lo que ponemos las cartas arriba de la mesa, es decir, estamos a favor del régimen de Venezuela, ¿verdad? Entonces, y acá diga, interpretar cómo se, digamos, cómo se tergiversa la historia. Y bueno, para llegar a la verdad, porque lo bueno de las cosas es llegar a la verdad. Claro. Yo acá tengo una versión que la estamos desmenuzando y la otra versión que se da de este hombre, que resulta que aparentemente hay dos versiones muy distintas. Entonces, vamos a analizarlo tranquilamente. ¿Sí? Y bueno, y Luis Almagro ya juega un papel como de Amodio Pérez o a más alto nivel, y que yo considero en lo personal que para mí es un alcahuete de los grandes capitales y del imperialismo en particular, ¿verdad? Digo, salir a hacer estas declaraciones, pero a él lo que le importa son el gran sueldo que tiene y los privilegios que tiene. Después lo demás le importa un pepino, todo aquello que ha sido una trayectoria de él y cómo llegó y a dónde está hoy parado, sentado, como para hacer esta declaración. Está bien, él tiene el derecho de opinar lo que a él le parezca sobre Venezuela, pero con un funcionario que tiene una carrera, un etiquetamiento de un hombre de izquierda que conoce lo que es capaz de hacer la oposición, el imperialismo, la CIA, todo, porque también debemos acordar o recordar que en un aniversario del Che Guevara que se hizo en Altagracia, acá en Argentina, que estuvo en sus momentos todavía físicamente muy bien, Fidel Castro, donde hizo una exposición latinoamericana de 7 horas, entre ellas tocó el tema Venezuela, que ya estaba el comandante Hugo Chávez, todo lo que a lo largo y ancho de la explotación inicial de los hidrocarburos, los miles de millones que se habían saqueado, que se habían robado, ¿no? Y entonces la OEA es un organismo que se ha formado y conformado para legalizar todas aquellas cosas que se les ocurre a los grandes capitales de saqueo, de bombardeos, de intervenciones, de lo que se habló hasta ahora, no hace muchos años o pocos años, el tema de Irak, el tema de Libia. En Irak había armas químicas destructivas en de la humanidad, del planeta. Bueno, después resulta que no había nada, pero sí, como curiosamente, están instalados en todos los pozos petroleros, todas las petroleras. Pero yo le quiero agregar otra cosa también a esto, que permanentemente nosotros estamos escuchando, es decir, la preocupación que hay por un hecho de un ser humano que es lamentable lo que haya ocurrido, ¿verdad?, con ese ser humano, quitarle la vida así tan despiadadamente, o como sea, como le quiera llamar. Pero en Estados Unidos, cada tanto, hay, es decir, matanzas masivas entre ellos mismos, porque ellos se le autorizan, como son grandes productores, el 40% de la economía de Estados Unidos es armamento. Entonces vos vas a cualquier lado, un kiosco, y vas a comprar un paquete de caramelo y ves las ametralladoras colgadas, con municiones, colgar todo lo que... No les importa un comino, nadie controla el tema de que pueden tener un control efectivo, ellos si quisieran, sobre la reglamentación para la tenencia de armas, porque no puede ser que un loco de estos que preparan ellos mismos para la guerra, se sale de su caudal normal y sale y amasacra a quien se le ocurra, porque tiene una autorización para tener armas.
porque de él no precisás tener un permiso de armas. Ya al estar la venta públicamente, ya la propia población está autorizada por sí misma que tener la tenencia de armas. Con eso hacen lo que hacen, y eso nadie condena, nadie dice nada, porque son varios y varios seres humanos que a lo largo del año mueren por estas aberraciones, por esa salida de su cauce del ser humano, que los enloquecieron con las guerras, que le meten tanta mentira, tanta cosa, que esa misma gente que van a combatir a eso, ven tanta crueldad en esa guerra, y que después empiezan a descubrir que el triste papel que de eso fueron a destruir para enriquecer esos grandes banqueros que viven de orgías por acá, por allá, por Punta del Este, Copacabana, por todos esos lugares que son paradisíacos. Ahí viven todos estos señores que utilizan a esos pobres contra pobres para destruirlos, porque un ejército pobre contra pobre. ¿Cómo está constituido? Mayormente por pobres. Entonces lo que nosotros queremos de estos medios es dar elementos como para ir formando opinión, porque nosotros entendemos que estos medios, como así estaba leyendo el compañero acá, sobre cómo se relata el episodio, es un relato que para formar una opinión públicamente contra Venezuela, ¿verdad? Totalmente. Que hay una dictadura, que hay esto, que el otro, sin saberse qué pasó, ¿verdad? Entonces, eso es el medio que se utiliza, como yo estaba mirando hoy de mañana una grabación que hizo en Televisión Nacional Miguel Nogueira al intendente nuestro de acá de Colonia. Fue el tema que tenía que haber tocado, cómo eran todas esas irregularidades que han hecho a lo largo y ancho de una administración de los blancos, de ellos mismos, llámenle Siemens, llámenle Moreira o quien sea, pero son blancos, sobre todo ellos. Pero el tema, lo curioso de esto, que es el dinero de todos los contribuyentes de esta colonia, no fueron capaces de preguntarle, interrogarlo sobre todo el papel, cómo encontró, cómo se está haciendo. Todo por ahí, que se están haciendo las auditorías, que esto, que lo otro, todavía no se sabe nada, y que aparecería algo, y bueno, se haría la denuncia. Entonces, le pregunta casi todo, es decir, la entrevista que le hacen al doctor Moreira, le hacen preguntándole sobre el caso de Venezuela, y ahí empieza a tirar aquello que no se puede decir, como dice, se tira en el water, ¿verdad? Así, entonces, eso se consume, lo consumen aquellos que no se dan cuenta de esas cosas y dicen, pero qué barbaridad, qué atrocidad cometer un crimen así, en un acto político. Dicen, mirá, ese Maduro, esto. Yo creo que, yo no sé, me parece que de repente se exacerbó un poco Maduro y lo trató de basura, pero yo que no soy el presidente y que tengo menos nivel cultural político que Maduro, yo no le digo que es un traidor, que es un alcahuete y que el calificativo de basura está bien etiquetado, así como se etiquetó de dirigente de izquierda, está bien etiquetado de basura. Así con este hecho, es decir, porque él asumió esa responsabilidad de dirigir ese organismo sabiendo las funciones específicas que cumple ese organismo. Prestarse de alcahuete y todo eso sinvergüenza. Artigas, más allá de ideologías políticas, vos lo que pedí de cualquier persona que ocupa cargos relevantes, llámese Organización de los Estados Americanos, llámese Organización de Naciones Unidas, no estás hablando de organismos que sea ir a jugar la bolita, estamos hablando de cosas. Lo mínimo que pedís vos, por encima de ideología, es seriedad. No podés decir ante una muerte, al toque, decir, sí, lo mató fulano, cuando no se sabe nada. Se sabe que hubo una muerte. Entonces uno hurgando en las redes sociales, yo fui a otras campanas, a otras fuentes de información, y me encuentro una verdad totalmente distinta, absolutamente distinta. Entonces, ese es el tema. Cuando vos te estás prestando a cierto lineamiento, que no debería hacerlo, yo
entiendo que vos primero tiene que primar el sentido común y la verdad. Cuando yo manejo cualquier cosa y digo cualquier cosa, bueno, y menos estar a nivel de esos organismos. ¿Ah? Estamos hablando de cosas muy, muy serias que marcan el destino de los países. Porque además, nadie le puso un revólver en la cabeza para que se responsabilizara de este organismo, sabiendo él de antemano qué funciones cumple ese organismo ante la opinión internacional, porque no es poca cosa. Y eso, un dictamen de lo que haga ese organismo es como una palabra sagrada, ¿verdad? Como es, si dijo el canciller o el ex canciller Luis Almagro, que el presidente de eso, tiene que ser así, no puede ser de otra forma, que es la opinión que dio él, es decir, de los hechos que estaban atrás de él, mandatándolo para que dijera estas barbaridades, acusaciones sobre Venezuela, en función de su alcahuetería, porque es un organismo que pesa mucho, la opinión de cualquiera dentro de ese organismo pesa mucho a nivel internacional, en el contexto internacional. Entonces estamos hablando de qué sencillo es para el capital financiero desestabilizar un país, ¿no? Como ahora hicieron votar masivamente los medios, hicieron votar a Mauricio Macri. Hoy hay gente que yo los escucho hablar y no tienen ni idea tampoco por qué lo votaron. Pero, simplemente por la palabra del cambio. De un cambio arriba de un vehículo también era marcha atrás, ¿verdad? El cambio. Y bueno, y vale decir que hace poco, yo mirando las encuestas argentinas, porque soy un consumidor de informativos, es una de las 18 familias más ricas de la Argentina. Sí. Una de las 18 más ricas, este señor Mauricio Macri. Y este señor, el papel que va a jugar, que entre los denominados cambios, dijo que no va a quedar ni un pobre en Argentina. Vamos a verlo, el tiempo dirá. No. Yo personalmente me atrevería a decir que el pueblo ha votado su propio verdugo. Sí, totalmente. Su propio verdugo. Votó el enemigo. El de abajo, digamos, la persona pobre, el laburante, el que vive por sus manos, obrero, artesano, ese votó el enemigo. Ese votó al enemigo. Y ya de hecho ya están haciendo un teje y maneje a nivel latinoamericano para que se aplique una cláusula en este organismo, que no me acuerdo cómo es. Sí, de democrática. Sí, la cláusula democrática para justamente atacar a Venezuela. Atacarlo. Que Venezuela es un bastión hoy digamos, de defensa de soberanía e independencia, que no es Uruguay. Ese es el gran tema. Ese es el otro tema. Y bueno, el demás está decir los entretelones que ha habido con Daniel Bastori apoyando la declaración contra Venezuela, al vicepresidente nuestro, Raúl Sendí, y ahora se le sumó Almagro. Bueno, ese más o menos es uno de los que más visible ha sido de esta organización de izquierda, etiquetada de izquierda. Y vos sabés que te voy a contar algo que es interesante. ¿Vos sabés por qué no fueron con todo contra Venezuela? Que algo interesante, tiene que ver con el petróleo. Tienen muchísimo petróleo, pero es un petróleo muy pesado. Entonces, hacer un petróleo tan pesado, hoy por hoy, es mejor, es más negocio traerlo del Medio Oriente. Por eso, esos conflictos también en el Medio Oriente, porque el petróleo de esa zona es más fácil de refinar. Por eso es que exactamente, les sirve mucho más por ahora, hasta que también se les acaben esas reservas, porque ellos no son, ellos no se pueden automantener, ya no tienen forma, tienen que traer petróleo de otros lugares. Entonces, ¿qué pasa? En Medio Oriente el petróleo es mejor, es un petróleo más liviano, entonces la refinación es más fácil. El petróleo venezolano no lo es. Por eso también otra forma, en toda lo que es la faja del Orinoco, otra joda grande, que los estadounidenses le pagaban el petróleo a precio de carbón, en la época previo a Chávez. Y Chávez le dijo, no, compañero, usted no está llevando carbón acá, usted está llevando petróleo. Pero es un petróleo muy pesado, cuesta mucho la refinación. Incluso se había hablado que se había dado a ANCAP
una parte de esa, para que fueran ahí a extraer y poder refinar ese petróleo que es muy pesado, entonces cuesta más la refinación de ese petróleo para llegar a las naftas y a los otros combustibles, ¿verdad? ¿Cómo es la jugada? También eso a tenerlo muy en cuenta, que dentro de un tiempo, cuando se acaben esas reservas, después irán al África, en el África hay muchísimas reservas todavía petroleras, y después terminarán, ahí van con todo por Venezuela, por eso debemos lograr una zona fuerte, pero al paso que vamos al revés, porque con Macri enfrente acá ya es terriblemente malo para todos nosotros, lograr una zona fuerte para defender la soberanía e independencia de nuestros pueblos, que está totalmente amenazada, pero con la gente absolutamente concientizada de que el camino ahora es derrocar a Maduro. Bueno, mirá, yo, es el tema. Entre otras cosas, planteaba hace mucho tiempo que nuestro presidente se tenía que hacer reuniones estratégicas con todos estos presidentes que se denominaban de izquierda, pero con una administración progresista, ¿verdad? De cómo iban atando cabos para darle un perfil, un hilo conductor hacia el futuro de todas estas cuestiones que están aconteciendo hoy día. Porque si no iba a llegar un momento que todas estas cosas se iban a ir desdibujando ante la opinión pública y la falta de visión, de estrategias y de relacionamiento con todos estos países como para ir mejorando y transformando y profundizando los cambios, porque si no esto iban a terminar en la mano de la derecha, porque ha dado muestra en Europa. Lo que pasa, Vega, que yo te voy a decir algo acá, más allá de las concepciones, vuelvo a repetirte, esto está por encima de concepciones ideológicas. Acá no hay ninguna concepción ideológica, acá hay cipayos. Esta gente no es nada, esta gente no es ni derecha ni izquierda, esta gente son cipayos, son entreguistas. Sí. ¿Vos te imaginás un Adolfo Hitler? ¿Adolfo Hitler de izquierda? No. No, pero yo sepa no era. Bueno, Adolfo Hitler entregando un país. Entregando el país. No, esto es otra cosa, estos son cipayos, son secuaces a sueldo. Ese es el gran tema. Lo que hoy tenemos simplemente son títeres del capital financiero y sus aliados. Fíjate que la Argentina hoy la dejan, primero el gabinete de Mauricio Macri es un gabinete corporatocrático. ¿De dónde salen los tipos? De las empresas, de Shell. Tienen a uno de los número uno a nivel de los combustibles, sale de Shell, imagínate dónde vienen, de qué empresa estamos hablando. Y la economía del país se la dejan a Pratt Guy, y Pratt Guy es un hombre educado en Estados Unidos y preparado por la banca Morgan. La banca Morgan, junto con este otro banco internacional que están metidos en cuanto a negocio turbio y tal, la banca Morgan, que es la JP Morgan, y el otro Goldman Sachs, por ejemplo. Esos son monstruos económicos que están detrás de cuánta guerra existe, de cuánto saqueo existe, porque ellos son los que hacen los grandes negocios con la muerte, con las armas, son ellos los que están detrás. Y hoy la Argentina queda en manos, la economía argentina, de la banca Morgan, la banca JP Morgan, que es lo mismo que Goldman Sachs. Es todo lo mismo. Como dice, entre bueyes no hay cornada. Entonces, ¿a quién van a apuntar esa gente? ¿Al pueblo? Referentes del pueblo no son referentes del pueblo, son referentes de los capitales. Entonces acá no se trata, acá hay un problema de cipayo, acá hay un problema de entreguista, que no lo podés ni siquiera catalogar en ninguna ideología política. Son títeres del capital. El capital. Exactamente, no otra cosa, ni siquiera mandan ellos, los mandan de afuera. Lo que les interesa realmente son los puestos en la banca y los privilegios. Sus privilegios. Porque vos ponete. Almagro, lo dijeron el otro día en Telesur. Almagro es un hombre que gana hoy mensualmente $20.000. Ese es el carguito de Almagro, $20.000 mensuales, lo dijeron en Telesur. Y comparalo vos con los suelditos de 800.000 trabajadores que hay operativamente desde Uruguay, con un sueldo de 14.000 pesos. Y bueno, ahí está.
uno lo entiende al hombre. Tiene que ser una persona especial, no un cipayo, porque eso lo hace un cipayo, un tipo jodido, porque ahí entran digamos, a tener importancia los valores humanos. Si vos Artigas te dicen, mira Artigas va a ganar tanto, pero sí va a tener que matar a medio Colonia, bueno, es factible que no lo haga, ¿verdad? Otro lo hará, pero ¿cuál es el tema? Tenemos que encontrar la gente que no asesine, que no mate. Bueno, esa gente lamentablemente es la que está llegando, la gente que le dan 3 mangos y matan a la madre. Sí. Cuando dicen los capaces, tenemos a los capaces, los capaces de matar a la madre. Esa es la gente que está yendo a los distintos lugares, a nivel de todo, nacional, departamental, se pone a los capaces. Y son como una especie de sicario, ¿verdad? Digo, porque son más sofisticados, pero al fin y al cabo... Mercenarios, es el mercenario. Es un mercenario. Son mercenarios del capital. Totalmente. Del capital, porque otra cosa no hacen, lo vas mirando. Y que cada día con los medios de comunicación esto se va desnudando, se va clarificando. Por eso yo creo que esto es importante, de estos humildes medios, nosotros como ciudadanos comunes y como aspirantes a ir formando la opinión para que se haga un futuro mejor, que le dé otra vida a esta vida, ¿verdad? Porque yo no lo entiendo cómo vamos haciendo una administración de que cada día el rico más rico y el pobre cada vez más pobre. Ese es el juego del gran capital. ¿El capital qué necesita? El gran capital ¿qué necesita? Necesita esclavos. El capital necesita esclavos. ¿El capital qué quiere? La especulación, el dinero. ¿Cómo se gana más dinero? ¿Pagándole más a la gente o no pagándole a la gente? No. Yo cuanto más esclavos tenga, más plata voy a tener en el bolsillo. Eso es lo que apuntamos, por eso es la autodestrucción del planeta y la autodestrucción de la gente. La gente hoy está votando al enemigo. Los empresarios chicos, hablo de empresario, me refiero a una panadería, a un kiosquito, es un empresario en miniatura. Sí. Pero no es que sea un empresario, porque vive de su trabajo, pero con un capital, una panadería, una carnicería y demás. Votando estos gobiernos que están con el gran capital, los va a desaparecer, les guste o no les guste, van a terminar desapareciendo absolutamente, porque es lo que está pasando. Hoy por hoy las grandes inversiones que son los shopping, que son las grandes superficies comerciales, minoristas, ¿verdad? Y los que le venden, ¿quién compite? Entonces esclavizan a un montón de gente que antes tenía, pues me consta, yo conozco de muchos que tenían su comercio y hoy están trabajando, pero sin ningún tipo de proyección de futuro. Antes tenían una proyección de futuro cuando tenían su independencia, hoy ya no lo tienen porque están metidos ahí adentro. Pero que además, digo, eso depende también, una interrelación tiene todo el minorista con la fuente de trabajo, con los trabajadores, con su poder adquisitivo, porque donde van desapareciendo los trabajadores. A en mi barrio, vos en la tardecita veía bandadas de gente del Monte del Plata que venía, ahora ya no ve a nadie, ¿verdad? Entonces, todos esos bolichitos que habían aparecido ahí... Sí, que florecieron ahí. Sí, florecieron ahí. Ahí está. Ya hoy ya no existen más porque no hay poder adquisitivo, claro, no hay plata. Y ahí te dice la gran mentira de la inversión extranjera. Esa inversión extranjera directa, ¿qué dio? Dio un bienestar de media hora, porque fueron 2 años, ponerle 3 máximo, que le dio vida a mucha gente. Y ahora pagamos las consecuencias. Vos dirás, bueno, pero entonces fue positivo, porque si fueron 2 o 3 años buenos, sí, pero la destrucción que tenemos ahora, las fuentes de trabajo que se perdieron, el desplazamiento que logró el caso Montes del Plata, más UPM, más la soja, de los miles de productores rurales que hoy andan ocupando las franjas de pobreza en distintos lugares. Los asentamientos. ¿Y qué hace el productor rural desplazado? Sigue haciendo lo que él conoce, entonces busca algún arroyito, alguna cosa que se pueda meter ahí, tierra de nadie, para poder criar algún bicho o algo, y termina en la franja de pobreza, y cuando antes era un eslabón de la cadena productiva que nos servía a todos para incluso bajar la canasta básica familiar, que es el alimento primario, bueno, todo ese ataque que hubo, bueno, hay que tomar conciencia.
Esto fue al revés, van ¿verdad? engrosando todo eso rural, viene a engrosar las cadenas de miserias alrededor, los cinturones de miseria alrededor de la ciudad, ¿verdad? Sí, señor. Entre ellos son los asentamientos. Bueno, y todo este tema es importante, indignante estarlos escuchando, que yo los escucho porque también tengo de alguna forma ver cómo vienen las cosas y para salir a conversar y tratar dentro de la humilde oportunidad que uno tiene de explicar las cosas que no son tan como se plantea, porque si no vamos a estar escuchando una imposición de la versión que da el capitalismo. La versión oficial, siempre es la versión oficial, porque vos prendés la televisión y el 99,9 de los medios responden a esa versión. Y digo hoy, claramente, la versión mentirosa, la versión tendenciosa, la versión de oculte. Si te dicen una verdad, te la dicen a media, jamás la realidad. Entonces, la persona forma opinión, una opinión equivocada. Mañana va a salir a la calle esa persona, no va a saber ni cómo se llama, porque creo que ese es el gran objetivo, que la persona ya llegue a un punto que lo único que diga es un disparate permanente. Entonces, seguro, sos dominable. Una persona que ya no sabe ni cómo se llama es altamente dominable, ¿verdad? Eso, por eso hablamos del control social. Un control totalmente. Vale. Es decir, gradualmente se va controlando y todo aquello también se va controlando a través del PCNT, se va controlando a través de los medios de difusión, de las organizaciones barriales y así sucesivamente. Entonces todo eso está atado a ese control y después ese control tiene un planteo como de esperanza, ¿verdad?, de que las cosas van a ir cambiando, pero que esto sí, hay que ir de a poco, hay que ir esperando, porque todo no se puede, porque si tenemos esto, capaz que mañana nos quedamos sin nada, y así. Entonces es una cuestión que se va controlando ideológicamente en función de esos grandes capitales. Claro, claro. Eso es lo bueno. Es decir, esto es lo bueno y esto es lo malo. Como ahora, en la realidad lo sentís vos igual sentido que yo le digo a la gente, vos sentiste el palo. Yo digo, pero cuando sucedió esta política, vos la sentiste, hablando, por ejemplo, ahora el caso de cuando estuvo Menem en el gobierno, que gente quedó sin laburo, que un desastre, todo el proceso neoliberal que viene de la mano del consenso de Washington, que acá lo quiso llevar adelante la calle, y gente sin laburo a rolo. Resulta que esa misma gente hoy votó a Macri. Entonces vos decís, qué increíble el control social que ejercen los medios de comunicación. Y algunos te dicen, no, pero esperá, mirá que este es distinto. Loco, lo dijo Artigas, querido, lo dijo Macri, lo dijo lo que va a hacer. Porque si no lo hubiera dicho, entonces no, pero jamás lo dijo. No, lo dijo. Después empezó a cambiar el discurso, cuando vio que la mano se le venía torcida, pero lo dijo. Entonces, ¿votaste al enemigo? ¿No te informaste? Al verdugo. ¿No escuchaste lo que dijo él? Pero aparte lo dijo abiertamente. La persona tiene que trabajar por lo mínimo indispensable, porque el salario es un costo más. Lo dijo Mauricio Macri, con Marcelo Longobardi, que Longobardi le decía sí, y después con la Nata le dice sí, porque si un buen estadista, un dirigente que la gente le crea y le dice que va a ganar menos, lo va a aceptar. Escuchame, un manejo de las masas, aparte, con un cachetazo permanente, y la gente lo votó igual. Entonces, tenemos un problema serio. Un problema serio es ese gran control que han logrado, que es hasta incomprensible. Y habrá hasta otras cosas también, como también un periodista como la Nata, en otros tiempos fue de izquierda, ahora mirá dónde está, alcahuete de Clarín. Lilita Carrió fue una militante de izquierda. Y el informe Carrió, que lo hizo hace unos años atrás, cuando habló de todas las vinculaciones que había con Uruguay, me constan, doy fe, cuando habló de todas las corrupciones que había en Uruguay, o sea, las conexiones argentina-uruguaya, a nivel de sociedades anónimas y demás, correcto, fue un informe correcto. Después se dio vuelta como una media. ¿Pero por qué? Porque fue comprada. Claro. Fue comprada por el capital financiero. Lo que le sirve es la gran vida y los grandes sueldos, los grandes privilegios. Es decir, después lo demás lo tira todo por la borda. No tienen escrúpulos de nada.
es decir, son más visibles, pero yo también a ellos, por lo menos, sí ya dice lo que son. Hay otros que están más, que son los peores, que están como escondidos y brazados, es decir, con piel de cordero y claro, abajo están los lobos. Esos son los pícaros, los que saben bien cómo es la situación. Esos pícaros son los que manejan a los otros, esos saben bien, pero lógico, yo voy a entender que un importador que le cortaron las importaciones esté contento, pero esas importaciones, si se abren otra vez, la industria nacional argentina desaparece, como está pasando acá. Sí, sí. Acá compramos cualquier cosa, pero no hay más industria. Acá estamos todos contentos, todo chino, acá todo chino. No tenemos nada, no tenemos industria, nos mataron hasta las industrias básicas, como es lo agrícola ganadero, hasta eso nos mataron. Pero lo demás, ¿cómo vamos a hacerlo si estamos invadidos con inmundicia? Ni siquiera somos capaces de decir, bueno, no protegerla, vamos a hacer un producto, llámese lo que quieras, que sea un poco mejor que la inmundicia china que nos están vendiendo, sí. que hasta peligroso para subirse arriba en el caso de los vehículos, porque entran sin control. Bueno, se puede hacer, pero tiene que haber un cambio de mentalidad y desalinearse a los lineamientos del Fondo Monetario Internacional, que hoy estamos totalmente de rodillas, ¿verdad? Atados totalmente. Atados, Artigas. Total. Entonces, eso es para un futuro que debemos y analizarlo con responsabilidad, con paciencia, que estas cosas no se van a hacer como por arte de magia, pero que sí, nosotros tratando de escuchar y de ver cómo es la otra cara de la moneda que pinta la propia derecha, el propio oficialismo, vos ves también en la declaración, el comunicado de prensa que hace el vocero interno presidencial, de muy paños de agua tibia, que no haya violencia, que se pida, es decir, creo que a cualquier ser humano sensato lo ve así el proceso electoral, ¿verdad? Digo, sin violencia, sin agravio, sin esto del otro, pero estos hechos, ¿cómo lo plantea eso a la luz de cómo como ser Leopoldo López instigando a la violencia, armando a grupos, porque tampoco decía que de dónde iban a sacar los grupos de adictos o organizados por Leopoldo López armas? Y si son, es decir, en Estados Unidos ahí, ya te digo, venden armas a donde quieran, y más si me eso entre ellos, y que sea para utilizarla contra los resistentes venezolanos al imperialismo. Bueno, ¿sabés en dónde Leopoldo López? Porque hay muchas cosas que a veces se maneja, ¿no? Se maneja de todas partes la cosa. Leopoldo López dice una frase, dentro de todas las cosas que puede decir que hay manipulación, pero hay una frase que nadie la puede negar. A Leopoldo López le preguntan un día, le dicen, ¿hasta cuándo el pueblo va a estar en la calle? Y esto está claro y no está manipulado. Sí, esto no está manipulado, pues está muy clarito. Él dice, hasta que se vayan. O sea que claro. Nosotros no podemos salir a hacer yo puedo salir a manifestarme contra Moreira, salir a manifestarme contra Tabaré Vázquez, y digo, ¿y usted hasta cuándo va a estar acá? Hasta que se vaya. ¿Qué estoy diciendo? Por más que no diga de pedradas, ni de armas, ni de nada, no. Estoy diciendo que mi postura es la de que la gente que fue elegida, que no esté más ahí. Bueno, eso fue claro, y lo dijo Leopoldo López, y eso no se quiere ver. Lo demás, ponele que hay mucha manipulación, vos te equivocás en una y en vez de decir no al armamento, dijiste, no sé, se te chispotea algo, te equivocás, te lo extraen, te lo ponen 80 veces y ya, eso fue lo que dijiste. Yo creo que hay manipulación de todos lados, pero la gran manipulación es los grandes medios. Eso es lo que hace, eso es claro. Y aparte, yo creo que lo importante es eso, que los propios venezolanos, yo no lo conozco bien al proceso, y conozco más o menos de las historias que hay, o relatos de Hugo Chávez y de todas esas conferencias de prensa que en determinada oportunidad las dio, y uno va entendiendo los mensajes y las propuestas de ellos, los ejes programáticos, y de cómo encararon, y bueno, ya por sí mismo, al cortarle la administración del petróleo a todas esas grandes petroleras como la Tesaco, la Shell y otras más que operan en ese medio,
y ya de hecho se puso los enemigos ahí enfrente. Claro, porque lo de Chávez, mucha gente dice, bueno, pero Chávez le siguió vendiendo. Sí, pero le puso el precio, que es distinto. Chávez dijo, muy bien, porque el petróleo bárbaro. ¿Cuánto me lo pagaba? ¿5 pesos? No, me lo pagaba 100 pesos. Ahí está, porque mucha gente, incluso toman el discurso de Tabaré Vázquez, cuando habló, pero dice, cuando Tabaré Vázquez pidió ayuda militar a Bush por el tema de la planta de Botnia, cuando pidió ayuda militar, dicen, bueno, pero el discurso de Tabaré Vázquez, claro, dice, pero Chávez, vos también le vendés a Estados Unidos, sí, pero ¿cómo le vende? Con el precio que él le pone, no el precio que le ponen ellos, que lo saquearon durante 70 años. Vuelvo a repetir, le pagaban petróleo a precio de carbón. Estamos hablando de cosas que son absolutamente irrisoria, digo, es como es de loco. Hace 1492 cuando vino Colón acá a Uruguay que cambió espejito por oro a Argentina. Sí, es algo así, ¿verdad? Entonces, cuando dicen, no, pero Chávez le siguió vendiendo, sí, al precio que él le puso, no el que ellos querían. Es distinto, porque ese es el gran tema. Cuando se habla del comercio mundial, muy bien, yo te lo acepto, pero que ellos te lo pongan los valores, no, ¿qué es lo que está sucediendo? Ellos te imponen sus cosas. Eso hay que hablarlo todo con tranquilidad, como el tema de los acuerdos comerciales y demás. Nunca somos parejos los acuerdos comerciales, ¿verdad? Exacto. Sí, además, no todo el pueblo norteamericano es malo, no nosotros somos intervinientes o saqueadores, digo, hay una gran parte del pueblo que capaz que está pasando por las etapas que pasamos nosotros, de no darnos cuenta a qué papel jugamos nosotros en los actos electorales, a quién votamos, de donde damos una confianza administrativa y después nos salen defraudando, nos salen vendiendo espejitos como los indios, porque somos ignorantes, porque decimos... Pero mirá que el pueblo norteamericano es el pueblo más ignorante porque lo han manejado como han querido. El pueblo norteamericano ha sido manejado, claro, imagínate que si nosotros acá somos personas que nos están bombardeando permanentemente, imagínate ellos allá, con todos los monstruos económicos, ¿verdad? Y las grandes corporaciones, que lo llevan a la guerra, que lo llevan al saqueo, a la dominación. Bueno, de lo que decimos es como un referente que se dio acá, que se vivió y se convivió con ellos, fue los trabajadores estudiantiles. Con los grandes sueldos, los grandes privilegios que tenían, a lo que ellos vivían alrededor de ellos, sí. Tengo un mensaje acá de un amigo, Cifredo dice, un gran agradecimiento a la empresa ABC Coop por el aporte y gran mano que nos brindó a la escuela rural número 20, cuando otras lo negaron. Gracias, saludos, Cifredo. Lo leo nuevamente, esto es muy importante, una escuelita rural que va el amigo, un hijo de Cifredo y de su señora esposa. Un gran agradecimiento a la empresa ABC Coop por el aporte y gran mano que nos brindó a la escuela rural número 20, cuando otras lo negaron. Gracias, saludos, Cifredo. Bueno, esto es el pueblo para el pueblo. ABC Coop, una empresa gestionada, autogestionada por obreros, por su propia gente, dándole una mano al pueblo. Esto es el pueblo para el pueblo. Qué lindo, y muchas gracias a Cifri por este reconocimiento, que te esperamos, hermano, que ha venido. Sí, que pueda venir personalmente. Sí. Esperamos, sí, que él está con el tema laboral estos días, sé que se le complica. Saludos grande, y a Fabiana, a tu mujer. Seguro, y un poco retomando el tema, digo, nosotros también, con respecto a lo que vos hablabas sobre el pueblo, el papel, es decir, podemos decir, político, filosófico, ideológico de Estados Unidos, vemos que esa gran manipulación que han tenido toda una vida de ellos, con su poder adquisitivo que le ha permitido a través de todo el saqueo, y vale leer un libro. Poder adquisitivo que muy poca gente sabe, por el saqueo, porque todos esos autoatentados que tuvieron para justificar lo que se llama en derecho internacional el casus belli, el motivo de guerra, ellos justificaron las invasiones a Irak, a Libia,
Afganistán, en especial en los países de mucho petróleo, el caso de Sí, Libia, sí. que tenía reservas incluso de dinero altísimas, espectaculares. Sí. Bueno, los saquearon, los robaron. Bueno, ahí está el bienestar de ellos. Y las empresas, las corporaciones que manejaron la guerra y que se enriquecieron con la guerra, Sí. mandando a la muerte a los famosos marines, que si mirás los nombres de los marines te reí, no hay ningún gringo, ahí son todos, son Torres, son Peña, son Rivas, son Almeida, los marines son García, Pérez, es notable, mirá la lista de los marines muertos y vos decías, pero hermano, y los nombres gringos ¿dónde están acá? No hay un solo hijo de un legislador norteamericano Sí. que esté en las Fuerzas Armadas. A defender la paz. Porque también no lo mandan a las trincheras. Bueno, eso está más que claro. Ahí mueren Sí. los pobres, ¿verdad? Y todas estas cuestiones hacen también que ese papel que tienen ellos ahí, que vale leer, que creo que tiene hasta una gran importancia de lo que era el libro de La Vena Abierta de Eduardo Galeano, Eduardo donde Galeano. hablaba de la inversión de $1 y se llevaban 5 el Claro. imperialismo, ¿verdad? Sí, Y y bueno, y también con respecto a muchas cosas nosotros veíamos con el papel de los privilegios que le daban estos administradores, como fue Sudantea acá con los trabajadores. Vos ibas a hablar algo ahí y poco que te puteaban Yo estuve en Sudantex y puedo hacerte cuentos rápidos. Yo me puse una máscara una vez, una máscara para respirar, que iba al fondo allá del lo que era el galpón, que se le llamaba. Era raro porque era abierto eso, güey. Entonces yo pedí una máscara, ponemos una máscara, que eran bravas para respirar porque era una cosa de goma que te pegaba como una especie de coso era rústico, no era una máscara, te metías un coso que te tapaba la nariz en definitiva, y con eso respirá como pudieras. Bueno, y anduve con eso y me puse tapones antirruido y me fui a la sesión mía que era hilandería. Yo estaba en hilandería. ¿Y qué te cuento? Que en la sección esa, cuando aparecí con la máscara y los tapones antirruido, al instante ya me mandaron a hablar con los médicos, ¿viste? Ya tenía un problema psicológico. Nosotros trabajamos la parte de algodón, era irrespirable, vos no sabés lo que era eso. Y claro, uno lo hizo para cuidar su salud, pero si se reconocía por parte de Sudantex en aquellos años, si se reconocía que un operario tenía que... Porque yo hablé con el médico y le dije, mira hermano, que no lo hagan los otros no me interesa, a mí me interesa respirar con esa máscara, que era, ya te digo, súper rústica. Era como una gasa, ponerle una gasa que no te dejaba ni... Tenías que, para tragar aire tenías que meter. Pero ¿qué pasa? Te explico rápido esto. Entonces me habló el médico, que creo que era Raimondi en ese momento, y me habló de la Organización Internacional del Trabajo y de los colores, o sea, toda una gran historia para que yo me quedara tranquilo. Entonces le digo, mira hermano, a mí no me interesa lo que hagan los demás. Yo pido por mi caso para respirar en esa zona, que era realmente un ambiente de algodón, era una nube de algodón. En los años 77 fue eso, que se trabajaba hasta los domingos, trabajaba a lo bestia. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Si se hubiera reconocido que se necesitaba una máscara y se hubiera reconocido que se necesitaba tapones antirruido, tenían que pagar también insalubre. Entonces, seguro, evidentemente la mano es clara, ¿verdad? Que realmente salía, digamos, te ibas del libreto de ellos, y el libreto de ellos era que no hubiera ningún tipo de persona que se rebelara ante. Yo no me rebelaba, yo simplemente ahí bregaba por mi salud. La gente que trabajaba en la parte de denim, que es el jean, cuando salían a las licencias, y lo voy a decir un término feo, pero por días esa gente escupía azul. Escupía azul, todo lo que se le metía realmente a nivel pulmonar, ¿verdad? Bueno, fueron cosas que tenían que haberse tomado otras medidas. Hoy se conoce más al respecto, ¿verdad? Hoy se conoce. Y bueno, todo eso vos te das cuenta en ese escenario y con esa cultura, es decir, todas estas cuestiones que se van dando, que nosotros estamos comentando acá, y tratando de ponerlas arriba a la mesa y darle herramientas a la opinión pública para que se vaya formando
opinión sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con una administración de un aparato político, ¿verdad? Porque es como que el intendente acá dice determinadas cosas o le preguntan determinadas cosas sobre irregularidades y no es capaz de contestar nada sobre el salario de los trabajadores y bueno, que están negociando acorde a los recursos que tenga la intendencia. Y bueno, y entonces como que nosotros nos van dando una idea de que nos tenemos que ir amoldando con lo que vamos teniendo, que cada día es menos, pero que tratemos de administrar esa achique que tenemos. Y eso fue lo que, como ser sudante, en comparación que había de esos sueldos con nosotros en la construcción, en el campo y la explotación del campo, eran unos privilegiados. Y entonces todo eso hacía como que esa gente, es decir, no le interesara la problemática y que vinieran momentos electorales y votaban aquellos que nosotros denominamos los propios verdugos nuestros, digo, como en el caso de la Argentina, y bueno, acá ya lo hicimos y veremos qué es lo que viene en la próxima. Por eso creo que con mucha paciencia hay que ir tomando todo esto, reflexionando y pensando y tratando de razonar hacia el futuro, porque como en audiciones anteriores hemos visto un montón de cuestiones desde la contaminación, como ser que no hemos solamente, tuvo lo mirarse en el informativo del agro con los animales, con el tema de los transgénicos, el tema de la alimentación nuestra también. Sí. Porque como lo hemos dicho en audiciones anteriores, el tema de dónde vos consumís la papa, el tomate, la papa, la lechuga, la zanahoria, la cebolla, ¿qué irá a pasar si eso sigue en aumento, si no hay un control de eso, si la soja sigue pisando tan fuerte como pisa, y qué va a ser para nuestros hijos, qué futuro le vamos a dejar a eso. Y yo creo que eso se trata acá de ver todo este escenario que está administrado para que funcione y perdure un gran capital. Y estemos en un engaño con una venda en los ojos que no nos deje ver absolutamente nada. Como lo que decíamos anteriormente, el tema de los calificativos de Venezuela, cómo aparecieron estos episodios y cómo le hacen creer a la gente. Totalmente. Y después, como yo hoy miraba a Miguel Nogueira, nomás, que es un periodista de trayectoria, pseudo izquierda, en el canal estatal, y bueno, diciendo las cosas que dice. Entonces uno lo escucha y se chupa esa mandarina, porque claro, dice él, no sabe, analista nacional, internacional, y dice, bueno, los hechos son como los relata. Tengo otro mensaje acá de Cifredo y me dice, Fernando, dice, cuando encontremos petróleo en Uruguay pasaremos a ser terroristas. Sí, totalmente, ¿de acuerdo? Sí, porque donde aparezca petróleo acá es evidente que vamos a ser considerados terroristas y bueno, si no, o sea, no creo porque acá es muy entreguista el asunto. Viene petróleo, se lo llevan todo, no tiene problema, nos dejarán la pudrición y se llevarán todo, como corresponde a este país, ¿verdad? Exacto, sí. No creo que tengamos drama. Como todas estas multinacionales, todos que operan acá en nuestro barrio, y fíjate vos que lo que en la otra oportunidad hablamos también recientemente, el tema del barrio mío, de con toda esta cantidad de trabajadores que había acá en Montes del Plata, que hoy no se ve ni uno, se veían claramente por los uniformes que le daba. Claro, sí. Y bueno, 2 años, 3 años, pero ¿qué le dieron, qué dejaron y qué no pagaron en materia de impuestos y qué se están llevando y qué intensificación de contaminación están haciendo? Claro. ¿Verdad? Digo, porque no es solamente lo que estaban en aquellos momentos, sino lo que siguen haciendo. Sí. Y uno mira los informativos, la Dinama y todo esto, y son escalofriantes
la contaminación que practica todavía Montes del Plata, porque ahora vi un subdirector de la Dinama diciendo que se había encontrado una falla en el recalentamiento de las aguas que se vierten en el río Uruguay, que está construyendo una torre. Hay un límite. Y quiero lo explico eso, ¿querés que lo explique? Es interesante. Bueno que es interesante, porque yo antes no entendía, digo, pero ¿qué problema tiene que el agua salga más caliente o menos caliente? Yo pensé que era, digamos, que todo se apuntaba a nivel de lo que era la contaminación, nada más. O sea, el efluente, cuanto más tóxico, nocivo, una cosa es echar cianuro al río, que otra cosa es echar aguajane, bueno, es una cosa distinta, ¿verdad? Uno es un veneno poderosísimo, el otro joderá, pero siempre es menor. Pero resulta que lo de la temperatura, me explicaba un bioquímico, años atrás, porque esto fue de años atrás, porque yo quería interiorizarme del tema cuando recién se instalaba el proyecto Orión, mirá vos, proyecto Orión, que fue, después se llamó Botnia, después se llamó PM, eso fue el proyecto Orión. Entonces yo le pregunté a un tipo y me dice, vos sabés que los pequeños cambios de temperatura en el agua producen grandes cambios a nivel del ecosistema. No lo sabía. Una cosa muy interesante, dice que, pero pequeños cambios de temperatura. Dice, no sabés lo dañino que es al ecosistema. O sea, que si hay de repente X cantidad de, ponerle cianobacteria, si aumentara la cianobacteria, que allá apareció ahora, si aumentara la temperatura del agua, es peor. O sea, hace proliferar esa cianobacteria y mata otras especies. En definitiva, es la destrucción también por temperatura, que es algo que yo no la sabía. Me la explicó este tipo y de hace muchos años ya. Bueno, y siguen ahí, pero controladamente. Dice que se está construyendo una torre, un tanque, como para hacer el proceso de enfriamiento para recién vertir al río Uruguay. ¿Te das cuenta, entre tanto, cuánto tiempo hace y cuánto tiempo que estaban en eso contaminando? Y ahora cuánto tiempo llevará la construcción de eso, y después cuánto tiempo llevará en controlar, en la ejecución, todo eso. Sí, y con una cosa que como apareció... Mentira, Artigas. Yo te tiro y te voy a decir la frase un pescador. La reunión, había una especie de comité de científicos avalando a la pastera, ya te hablo de Botnia, de la que UPM hoy, Proyecto Orión, bueno, un montón de gente. Entonces hablaban maravillas, que el agua que salía prácticamente se podía tomar. Tanto decían clarito, no, el agua que sale de la toma prácticamente te la podías tomar. Bárbaro. Entonces un pescador, ningún científico, un pescador, le dijo, bueno, muy bien, dice ya que es tan sencilla la mano, ¿por qué no lo hacen tipo circuito cerrado? Clarito, realizás tanta agua, bueno, hace un embalse, haces un embalse y trabajás sobre ese embalse, y total el agua nunca va a estar contaminada. Chupás esa agua y volvés a tirar esa agua. ¿No? Un pescador les preguntó eso, por supuesto, no le contestaron. O sea, más clarito, echarle agua. Un pescador, no precisás un científico, un pescador. Le dijo, hermano, si no contaminan, bueno, y necesitan tanta agua, hagan un gran embalse y no jodan, y vamos a ver cómo sale el asunto. No, ahí no se contestó nada. Y además no cuantificó, digamos, el daño o no lo tradujo en valores comerciales, pero que sí que tenía una gran contaminación del vertido de aguas con altas temperaturas al río, ¿verdad? Digo, porque el río, todo eso estaba permanentemente contaminando eso. El gran tema es cómo uno va tratando de tejer todo esto, armándolo todo esto, como para decir, bueno, nosotros vamos a presentar los ejes programáticos para un próximo gobierno que sea popular, y desde digamos, desde el seno del propio pueblo. Cuando digo pueblo, digo de los trabajadores, la masa laboriosa no proletaria. Claro, porque aclaremos algo, Artigas, que mucha gente dice, es el gobierno de todo el pueblo. No, nunca se gobierna para todo el pueblo. ¿Eso es claro?
Nadie, no hay ningún gobierno en la tierra que gobierne para todos, por supuesto. Los intereses nuestros, tuyos, míos, no son los intereses de Rockefeller. Rockefeller va a querer seguir amasando su plata. Entonces, pero el gobierno de las mayorías, acá es el gobierno de las minorías, se está gobernando porque nadie representa a todo el mundo. Vos tenés que representar a la mayoría. ¿Y quién es la mayoría? El piojoso, el que está abajo, el que está en el piso y que está cada vez más en el piso. Entonces vamos a hablar claro. ¿Qué queremos nosotros? Un gobierno del pueblo, la masa popular. Y esa es otra palabra que quieren erradicar de los discursos políticos. Que no se hable más del pueblo, como que el pueblo es algo abstracto. ¿A qué es el pueblo? Nada, sabemos bien que es el pueblo es la masa social jodida, la golpeada, esa es el pueblo, no los monstruos que hoy por hoy en Uruguay, los cuellos blancos son poquitos, habrá un lote, pero son poquitos, los cuellos blancos es poco en Uruguay, vienen de afuera, porque se está gobernando para el capital, por eso hablamos capital financiero internacional, porque ni siquiera los capitales de adentro. Hoy por hoy los capitales de adentro no existen, contra los monstruos de afuera, mandan los de afuera. Entonces, ¿para quién se gobierna o para quién debemos gobernar y hacer las cosas bien? Para la gran masa social. Hoy se gobierna para un grupo, ¿verdad? Porque eso que cuando el presidente dice, pero gobernar para todos. No, nunca se gobierna para todos, porque hay intereses que son opuestos, ¿verdad? Siendo que la sociedad, si vos la mirás en su conjunto, es una pirámide, donde la cúspide de la pirámide se asienta sobre la base de todo el progreso. Totalmente, y si nos vamos nosotros, ¿qué pasa? Esa es la mayoría ¿qué pasa con los de arriba? Y se caen para abajo, hermano, y se caen todos. Bueno, ese es el gran tema. Nosotros que sostenemos eso, que somos el chimangaje, bueno, vamos a dejar que los que estén arriba se caigan, pero tenemos que hacerlo, tenemos que juntarnos, tenemos que hablar el mismo idioma, pero si tenemos un montón de cipayos, que hasta los mismos pobres votan al enemigo, entonces bueno, tenemos un problema. Si una persona viene y me dice, yo soy artiguista, yo soy indigenista, y después te encontrás que vota lo más rancio de la alta sociedad, digo, bueno, está equivocado. No soy ni artiguista, ni indigenista, nada. Vos simplemente sos un tipo que está equivocado. Está hablando una cosa, porque para Artigas, los más pobres debían ser los más beneficiados, los que estaban abajo, no. Resulta que te hablan de indigenismo, de artiguismo, y resulta que están con las élites sociales. Y bueno, y el tema también del frente, yo le llamo la política camaleónica, ¿verdad? Digo, porque para algunas cosas, si vos los apurás un poco, para algunas cosas son de izquierda, pero para otras son progresistas, que no es que lo que sea un gobierno de izquierda. Entonces, esa es la confusión que nos crean a todo el mundo, ¿verdad? Y lo estamos apoyando y lo estamos votando, creciendo en esas fantasías, porque son fantasías, ilusiones, claro, que le ponen a uno. Y tener a los otros, cuidado con esto, porque no es que uno diga, no, porque tener a otro y dice, bueno, entonces yo voto a la calle, sí, es peor. No, y le digo, sí, es peor todavía. ¿Por qué es peor? Es decir, ¿y por qué es peor? ¿Por qué es peor? Las políticas económicas van a ser las mismas, pero el relacionamiento a nivel de los países va a ser peor. Porque ellos son los fieles, eso es un Lacalle chico, un Bordaberry, son los hijos directos preferidos del capital financiero. Acá todavía han mantenido relaciones con países. Hay cipayos, como el caso Almagro, el Danilo Astori, que sí, que están ahí y no están, pero los hijos directos son los Bordaberry, los Lacalle y el otro Miere, esos son los hijos directos del capital. Todos, todos, sin lugar a duda, es así. Digo, entonces eso es un mensaje que damos de esta humilde emisora, de ir tratando de cómo vamos, decir, compaginando, cómo vamos ordenando nuestras ideas con perspectiva de futuro, ¿verdad? Porque el futuro se trata de verlo para uno organizarlo de forma que cada día vivamos mejor y que tengamos ese derecho, como en una oportunidad hemos planteado el tema del proyecto de la vivienda nacional y popular con el rango yo quiero comprar mi casa, ¿verdad? Digo, no estamos de acuerdo con el asistencialismo, estamos de acuerdo con ese proyecto que es lo más abarcativo y lo más solidario, lo más humano que puede presentarse como proyecto. Entonces acá no es que venimos a hacer solamente críticas, venimos a hacer
propuestas también que yo creo que son las que hay mañana se reúnen. Sí, mañana hay una reunión en Casa Ituzaingó 177 a las 3:30 de la tarde con el tema del proyecto de vivienda nacional y popular. Bueno, yo me voy despidiendo. Muy bien. Hasta la próxima. Hasta una próxima audición del ABC amigo Rivas y de su gestión obrera, Rivas. todos los amigos de ABCCO. Y como dice el chino, el que lucha gana, y el si que no se puede de hambre.